buenas sobrinos, aquí reportándose, como siempre cada 3 meses y con cambios innecesarios, el desgastado y infame tío Rick. Como ven, aún se logra mantener la tradición de subir un vídeo el día de Halloween, y no es solo porque sea una fecha especial para el terror, sino porque también es el aniversario de nuestro vago, infrecuente, ignorado pero también humilde canal, el cual a partir de ahora, será conocido como aparece en pantalla. Ahora sin más dilaciones. 3 creepypastas, especial de Halloween 2019. Disfrútenlo. Corre video. Bueno, creo que debes de saber que tan solo soy una persona normal, que sinceramente no cree en cosas paranormales. La razón por la que paso por aquí, es porque un familiar me contó una historia que a él le sucedió, la cual me parece perfecta para contar aquí. Javier y María son los 2 típicos campesinos, que viven en una choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano por parte de mi padre. Además, mi padre, el cual es médico en la actualidad, viene de una familia muy humilde en el campo, aún así logró completar su carrera de medicina con mucho esfuerzo. Pero a pesar de eso, seguimos teniendo muchos familiares en zonas rurales. La historia que estoy a punto de narrarles, me la contó mi primo una temporada en la que decidimos pasar a verlo, porque prácticamente nos vemos una vez al año en vacaciones. Usualmente nos da mucha pereza ir hasta donde él vive, a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora. Aunque también la vía para llegar no es lo más apta para un vehículo moderno como por ejemplo una camioneta como en la que andamos. A decir verdad, no es una carretera como tal, es un camino de tierra que se ha formado por el constante pasar de los animales, personas, e incluso algunas motos. A pesar de eso creo que rara vez se encuentran 2 vehículos transitándolo. La última vez que visitamos el buen primo, tenía la espalda cubierta de cicatrices. Obviamente lo primero que hice fue preguntarle qué le había pasado, me dejó atónito. De hecho es la primera vez que escuché algo similar. A los del pueblo les conté que me caí del caballo, pero María sabe lo que realmente me pasó. No me gustaría contarles porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Aunque la razón por la cual no nos lo decía, era porque él tenía miedo de contar la historia. Al mirarlo a los ojos trataba de apartar la mirada y buscaba otro tema de conversación. Sin embargo yo, decidido, insistí convenciéndole que solo era una historia y que era de mal gusto dejarme con semejante intriga. Un rato más tarde, cuando los demás estaban haciendo otras cosas, comenzó a contarme, pero antes me dijo: No quiero que tu padre se ponga nervioso cuando tengan que volver conduciendo. Hace 2 meses, como era de costumbre, tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas necesarias para la casa. Trato de no salir muy entrada a la tarde para que no me agarre la noche en el camino de vuelta. Nunca le he tenido miedo a la noche hasta ese día. Ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Ya me habían robado antes y no quería que me volviera a pasar, ya que parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, afirmé mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase, hasta esa noche. Sin embargo tenía un puñado de animales enfermos, que no podía darme el lujo de dejar que se murieran. Así que agarré mi caballo, y María inmediatamente me dijo: Javier, ¿para dónde vas? ¿No ves que ya es tarde? Si sales ahora te va a agarrar la noche. Yo la ignoré por la misma razón que te comenté, no podía dejar que los animales se murieran, no me podía dar ese lujo. Tomé una linterna, aunque yo sabía que sería noche de luna llena, lo que quería decir que estaría bastante iluminado y posiblemente no la usaría, ya que no tenía intención de mostrarle mi posición a nadie. Hice todo lo que pude lo más rápido posible, compré todo lo necesario. Hice todo como lo tenía previsto, cuando de repente cayó una cortina negra de niebla en el bosque.
Como mi visión era muy pobre en ese momento, decidí dejar que me guiara el caballo, ya que tenía mejor vista. A partir de ese momento, solo me incliné y traté de llegar lo más rápido posible, también de mantener la linterna apagada para no mostrar mi posición a algún posible ladrón. Pensaba que iba a buen ritmo, iba por la mitad del camino sintiéndome más y más tranquilo conforme avanzaba, sin embargo cuando llegué a cercanías del arroyo, vi una silueta. Estuve bastante seguro de que se trataba de una niña. Mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad, así que podía distinguir ciertas cosas, pero como pasé tan rápido por aquel lugar, comencé a dudar de que si realmente era una niña lo que había visto. Por supuesto la duda me estaba matando. ¿Y si es una niña que se ha perdido? ¿Y si la muerde una víbora? Muchos pensamientos de ese tipo invadieron mi mente, así que decidí darme la vuelta y asegurarme. Encendí mi linterna y comencé a buscar, y en menos de un minuto ya la podía ver, a pesar de que había tardado mucho en decidir si regresar o no, y el caballo había avanzado bastante. Al acercarme conseguí una vista un poco mejor. Se trataba de una pequeña niña, tendría por lo menos unos 5 años, iba vestida totalmente de blanco, parecía totalmente angelical, aunque tenía una parte del rostro tapada por su cabello negro, y no estoy muy seguro de si siquiera tenía pies, tal vez estos estaban ocultos en el pasto, pues al prender la linterna perdí la visibilidad que había ganado al estar tanto tiempo sumido en semejante oscuridad. ¿Qué te sucedió?, pregunté. Aunque el corazón me iba a 1000 por hora no podía dejar de preguntar. Le pregunté: ¿estás perdida? Asintió con la cabeza sin decir ni una sola palabra. ¿Vives cerca? Nuevamente asintió con la cabeza, otra vez sin mediar palabra. Le dije: si quieres vamos a mi casa y mañana buscamos a tus padres, no te quiero dejar aquí sola. Nuevamente asintió de igual forma, le pregunté también si sabía cómo subirse al caballo, pero no me dejó terminar cuando ya sentí que estaba detrás de mí, se aferró muy fuerte de mi cintura, esto me llevó a creer que estaba realmente aterrada. Acto seguido continué haciéndome camino hacia mi hogar, y sentí como si la temperatura hubiera descendido de golpe, lo que me hizo creer que había de ser demasiado tarde. Miré preocupado nuevamente hasta donde el caballo podía avanzar, ya no solo era mi seguridad sino también la de ella. Mi primo se detuvo nuevamente, sus manos empezaron a temblar y sus ojos estaban perdidos en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien, el caballo dejó de acelerar, cada vez iba más lento y no podía regresar al ritmo que tenía. Le dije a ella que no se preocupara, que ya casi íbamos a llegar. Esa fue la primera vez que la escuché hablar. Su voz todavía resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No era una voz que haya escuchado antes, no era de una niña, no era de un adulto, no era de un humano, y me dijo: tú no vas para ninguna parte. Porque tú, te vas conmigo. No podía ver su rostro ya que estaba apoyada en mi espalda, y sus piernas eran tan largas que las arrastraba por el suelo, ahí entendí que eso era lo que estaba frenando al caballo. Comencé a sentir mucho frío, también sentí un insoportable olor a azufre, y de repente, me dijo: reza lo que te sepas si quieres, pero tú, te vas conmigo. En mi mente vinieron millones de oraciones de las que había escuchado alguna vez en la iglesia, las decía aunque no creyera en eso, las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de un religioso, o en el colegio, iba cada vez más lento, casi que se detenía y cada vez de acabar una oración ella reía y decía: esa ya me la sé, tú te vas conmigo. En ese momento su voz era más tranquila, por alguna razón, me recordó a mi abuela, ella siempre hacía una oración, cuando alguien estaba triste, o estaba enfermo, no sé cómo la recordé en ese momento, porque yo aún era un niño en ese entonces, yo era aún pequeño incluso cuando ella falleció, tampoco recuerdo que haya sido algo que haya escuchado en una iglesia convencional, era como un pedazo de canción, o algo muy viejo. Después de rezar la oración de mi abuela en voz alta, pasó un momento de silencio, y de repente, el demonio me dijo con un notable tono de disgusto: te salvas, porque esa no me la sabía. De repente la presión había desaparecido, el caballo empezó a correr más rápido y mi espalda aún me dolía un poco, estoy seguro que por el miedo fue que ignoré el dolor. Cuando llegué a casa, dejé el caballo fuera, y entre donde María, le di un beso y le conté lo que me había pasado, ambos estábamos petrificados de miedo. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemada. Dormimos solo un par de horas esa noche. Cuando salí en la mañana, vi que ahí yacía mi caballo muerto, sus patas traseras estaban calcinadas, y el olor a azufre aún permanecía. Al terminar el relato se levantó de su asiento, no sabía qué decir ni qué contar.
A nosotros también nos agarró la noche, pero no tenía miedo, estaba dentro del carro y con toda mi familia, aún así no me atreví a mirar fuera por la ventana, estaba lleno de oscuridad, las luces solo alumbraban donde estábamos andando, y yo pensaba que serían solo inventos, o tal vez se trataba de una historia colorida que inventó porque se había pasado de copas. Esa noche miré fuera, y era noche de luna llena, una de esas en la que la luna era dorada. Cuando volví la mirada hacia abajo no pude evitarlo, eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido, evidentemente, no había razón para regresar, aunque confieso que sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento, se me había venido a la mente aquello que le pregunté al buen primo antes de marcharnos. Oye, ¿y cuál era la oración? Él respondió: De nada sirve que te la diga ahora. Porque esa ya se la sabe. Dicen que, en cierto piso de un edificio en París, hay una galería de arte secreta. Para tener la oportunidad de entrar, tienes que visitar el bar que está en dicho piso, también, hablar y actuar según indicaciones muy precisas. Dentro de dicha galería están las 13 obras perdidas que Henri Beauchamp pintó antes de morir. 12 pintadas con la sangre de 3 niñas vírgenes, la 13ª, hecha con su propia sangre. En París, en uno de los pisos de un edificio cuya ubicación muy pocos conocen, se encuentra un pequeño bar que esconde grandes secretos. Si vas de noche y tienes la suerte de encontrar al barman indicado, podrás entrar a la exclusiva galería en donde todavía perduran las magistrales y malditas 13 obras perdidas que el artista Henri Beauchamp pintó antes de cometer suicidio. El problema está en que el barman no deja ver la galería secreta a cualquier individuo que se presente. Tienes que demostrarle que eres un verdadero admirador de la obra de Beauchamp, que conoces todas las escuelas y autores que lo influenciaron, las etapas de su obra conocida, los significados profundos y múltiples que palpitan en tantos óleos suyos. Habiendo demostrado lo anterior, todavía no será suficiente y el barman te preguntará en un inglés de elegante y perfecta pronunciación: ¿qué es lo que desea tomar durante esta gloriosa noche? No puedes responder cualquier cosa, tienes que decir claramente: absenta. Si das una respuesta distinta a esta, morirás con la bebida que el barman te sirva, sea cual sea, o bien te matará él mismo si insistes en quedarte y no bebes nada. Bien, ya has optado por la absenta, ahora te preguntará cuál tipo de absenta deseas, y entonces dile claramente: la bebida que aquel señor no soportaba tomar, o bien la buena absenta, la mejor absenta. Si respondes de otra forma, no perecerás pero tampoco verás la galería, y además te servirá una absenta que te producirá pesadillas insoportables por 13 días, tal y como el número de sus obras perdidas. No pienses que se tratara de pesadillas ordinarias. La última pesadilla, la del 13º día, te atormentará el resto de tu existencia, volverá una y otra vez, haciendo que pases muchas noches en vela, con gotas de frío sudor, y esas palpitaciones veloces que te agitan cuando abres los ojos, y nada te aterra más que la idea de volverlos a cerrar. Distinto será si dices lo indicado, pues entonces el barman te dirá: asegúrese de tomarse esto con cuidado. Esto es lo más fino, lo mejor. Cuando oigas esas palabras dile: sobreestimé mi fortaleza, tenga usted una buena noche. Aquí llega el momento crucial. Si el barman asiente, con palabras, gestos o ambas cosas, puedes retirarte por donde entraste y hacer de cuenta que nada pasó, o bien puedes proseguir en tu determinación por contemplar lo que a pocos ojos ha espantado y deslumbrado a un mismo tiempo. Si decides continuar, el barman te dará un vaso especial que tiene 7 lados giratorios, esto es, que cada una de las 7 caras está rotando. En este caso, lentamente. También te dará una cuchara especial de esas que se usan para absenta, aunque esta tiene la particularidad de tener la forma de una llave, viniendo a estar los agujeritos, a través de los cuales cae el dulce del cubo de azúcar que se coloca encima de estas cucharas, en la cabeza de la llave, o de la cuchara. Adicionalmente te entregará una botella de absenta muy vieja, con marcas de dejan ver que la etiqueta fue retirada hace muchísimos años. La cuchara que el barman te ha entregado será plana, y tendrá un lado con ranura, no en la cabeza, y otro sin ranura. Tú debes poner el mango hacia abajo, para que la ranura se oriente hacia abajo, pues en caso contrario tu absenta se tornará agria, tu nariz se quemará y verás cosas horrendas a causa del contacto con la bebida agriada.
Con la cuchara en la posición correcta, prepara la absenta como se hace, poniendo el cubo de azúcar en la cabeza con hoyos, y vertiendo el alcohol sobre el cubo para que se disuelva, y la bebida vaya tomando sus especiales propiedades. Al terminar, cuando el vaso esté casi lleno, di salud y tómate todo hasta el fondo, de una vez, aunque te quemes la garganta como si se tratara de ácido. Al terminar tu bebida, si la tomaste de la manera indicada, se apagarán todas las luces de golpe, y la oscuridad se apoderará del bar. No debes asustarte con esto, más bien regocíjate porque significa que has sido aceptado, pero guarda silencio, excepto si el barman te habla. Después de 2 o 3 minutos en las tinieblas, verás brillar una luz verde por debajo de una puerta del bar, ubicada en una de las paredes más alejadas de la barra. No se trata de un truco preparado al estilo Disneylandia, es el más allá, interactuando con nuestra realidad en una forma mágica, revelando su esplendor en ese espacio de excepción causal que es el bar en que estás. Pero la cosa no acaba allí. Aparecerán pequeños orbes flotantes de luz verde, y el verde inundará todo el lugar. En ese instante el barman se desvanecerá, no habrá nadie a tu alrededor, y te percatarás, quizá con los escalofríos trepando por tu espalda, de que allí, desde que cruzaste el condenado marco de la puerta de entrada, no ha habido más hombre vivo que tú. Quizás pierdas el juicio una vez que el barman se haya desvanecido, porque, podrías cuestionarte si aún permaneces en la dimensión de los vivos. ¿Fue real el alcohol que te tomaste? ¿Es todo esto un sueño? ¿Un fantasma te sirvió absenta? Una de las mejores explicaciones que podrías pensar, si acaso has leído algo del tema, es la de que todo lo que viviste en el bar y estás viviendo no es un sueño, como tampoco estás muerto y tampoco un fantasma te sirvió absenta, has estado en el plano astral, en aquella zona del plano astral que se superpone con el mundo real, una zona que se experimenta al igual que un sueño, pero con más intensidad, y en medio de un entorno que permanece casi tan estable como la misma realidad, aunque da cabida a las situaciones fantásticas, y a veces aterradoras del mundo espiritual. Exactamente, esto es igual que en la película Insidious, lo cual quiere decir que todavía estás vivo, que en algún momento abandonaste tu cuerpo, y ese momento debió ser cuando entraste, y pasó algo extraño, algo sutil, algo tan difícil de percibir que nunca lo notaste, creyendo que todavía seguías en nuestro mundo material cuando en realidad ese algo ya había causado que en un abrir y cerrar de ojos te transportases a la zona del mundo espiritual o astral que se superpone al bar, o si lo prefieres, a la versión del bar en el mundo espiritual, aunque no precisamente en sus estratos luminosos. Pensando estas cosas, tendrías que reinterpretar ligeramente las advertencias que se te han dado, en el sentido de que, si antes se te dijo que el barman podría envenenarte, o matarte directamente, lógicamente tendrías las visiones de esas situaciones en el mundo astral, pero ciertamente morirías, porque ya nunca podrías volver a tu cuerpo físico. Pero bueno, ahora que todo está repleto de luz verde y el barman no está, puedes, siempre que quieras, tomarte el resto de absenta que está en la botella, o bien guardarlo, por si tiene alguna utilidad después. Hagas lo que hagas con la absenta, recuerda que tienes que agarrar la cuchara con forma de llave y colocarla en la cerradura de la puerta en donde apareció por primera vez la luz verde. La cuchara llave entrará perfectamente, la puerta se abrirá y tú, entrarás. Allí adentro verás un pequeño ascensor y, de pie junto a la puerta del mismo, una mujer de belleza deslumbrante, quizá la más hermosa que hayas visto y vayas a ver a lo largo de toda tu existencia. ¿Vas para arriba? Te preguntará la mujer, y tú le dirás que sí, y entrarás al ascensor, donde ella te mirará a los ojos y, como si fuera un tema del que sabes mucho, te preguntará con soltura: ¿de qué forma compararías el surrealismo de Belzamp con el de, digamos, René Magritte? Sepas o no lo suficiente como para dar una buena respuesta, debes evitar el tema y decirle: esta noche, he venido a ver más que arte. Si no lo dices, la luz verde, que sigue impregnándolo todo, desaparecerá sin más, las puertas del ascensor se azotarán brusca y estrepitosamente, y el ascensor caerá a toda velocidad, sumiéndote en una oscuridad cada vez mayor, cada vez más inundada por los gritos de las almas condenadas. También, mientras caes verás la progresiva y aterradora transformación de la mujer que te acompañaba. Sus ojos de ensueño se volverán negros cual ojos de demonio. Su piel blanca como lomo de armiño se llenará con llagas y gusanos, y sus cabellos se transformarán en finos tentáculos de energía oscura. Y en cuanto a ti, quedarás preso en el infierno hasta que la misericordia de Dios te salve, si acaso lo hace. Mas no tienes que temer, pues darás la respuesta indicada, y el elevador ascenderá lentamente, mientras la lumbre verdosa va retirándose para dar paso a la suave luz de la luna.
Al salir del ascensor, verás ante ti un antiguo salón con un cartel de Henri Beauchamp, en la parte izquierda de la pared, opuesta a aquella por la cual entraste al dejar el ascensor. Si quieres, y sabes francés, sería bueno que te acerques al cartel y lo leas para saber algo de Beauchamp. En resumen, el cartel cuenta que Beauchamp era un surrealista que soñaba con liberar al arte de toda premeditación, que consiguió hacerlo y que en la década de 1920, tuvo problemas y una profunda crisis personal. Fue así, en medio de esa crisis, cuando cierta noche, vino a este bar como tantas otras ocasiones, y poseído por las musas, pintó figuras geométricas, algunas con espléndidos y perfectos fractales. Además, creó imágenes proféticas sobre acontecimientos que vendrían la siguiente semana, o incluso, sobre lo que pasaría 50 años después. Esas sorprendentes pinturas aparecieron al día siguiente en los diarios y fueron aclamadas por los críticos de arte. Parecería pues que Henri Beauchamp tenía razones de sobra para estar contento, pero muchos artistas son seres hipersensibles, con una auténtica vocación de sufridores. La melancolía es la alegría de estar triste, había dicho alguna vez el gran Víctor Hugo, y Henri no dudaba en tomar aquellas palabras como un dogma de su propia vida interior. No importaba tanto el prestigio, él quería llegar aún más lejos y apresar, en los materiales de la obra, la esencia viva del dolor y la tragedia, usando esa esencia para plasmar, en el lenguaje de las formas, lo que él consideraba eran las respuestas a grandes interrogantes cosmológicos y espirituales, muchos de ellos ligados a cuestiones siniestras, como el anticristo, el infierno, y el fin de la humanidad. La manera que encontró para imbuir los materiales de la obra en esa esencia viva del dolor y la tragedia, fue realmente efectiva, pero le valió la condena de su alma, y el exilio, entre los vivos, al territorio de los artistas olvidados, que muy pocos recuerdan. Sabía que, tras terminar sus últimas obras, no podría darse el lujo de seguir viviendo, aunque de alguna manera persistiría para siempre pues, en palabras de Carl Gustav Jung, un artista, es su obra. Llegó entonces el último día, o la última noche, para ser más exactos. Para la ocasión, Henri había conseguido raptar a 3 niñas pequeñas sin que lo notasen, y las tenía allí en su taller, atadas contra la pared, bajo la ventana abierta, por la cual se filtraban los rayos de la luna, y caían sobre los rostros llorosos de las pequeñas, a manera de plata líquida que el cielo les dispensaba, en un anticipado segundo bautizo para el nacimiento, que pronto tendrían en el mundo de los espíritus. El arte. Eso era todo lo que importaba a Henri, quien sin poder contener las lágrimas, pidió perdón a las niñas, tenían que ser niñas porque las víctimas debían ser vírgenes, y después las sacrificó, a cada una con una sola puñalada, profunda y certera. Posteriormente las abrió con cuidado, poniendo en práctica cuanto había aprendido de anatomía humana. No quería desperdiciar nada, la sangre, la bilis, la piel, los ojos, los tejidos de los distintos órganos, todo debía servir para crear un repertorio de colores, texturas, etc. Esa noche Henri no sintió somnolencia alguna, su mente estaba electrizada por la inspiración, su espíritu completamente arrebatado por el fin trágico y sublime al cual se entregaba, y su mano, más ágil que nunca, variaba la velocidad y combinaba los distintos movimientos a fin de dar vida a las ideas que, como dictadas por un algo superior, iban apareciendo en su cerebro, donde se enlazaban, se desarrollaban, se clarificaban. Tras varias horas, aún antes del amanecer, Henri terminó las primeras 12 pinturas, todas hechas con los materiales proporcionados por los cuerpos de las niñas. Satisfecho, colgó en la pared las obras, que eran estas. Las primeras 6, de izquierda a derecha. El origen del universo. La única imagen verdadera de Dios, vista desde los ojos del ser humano. La imagen real de Jesucristo. La entrada al paraíso. Todos los papas que habían existido, y los que existirían, recuérdese que Henri era surrealista, así que pudo plasmar esto en un solo cuadro, ya que en surrealismo es posible. La imagen de Cristo en su segunda venida. Las otras 6, que debían verse e interpretarse de derecha a izquierda. El fin del universo. La única verdadera imagen de Satanás, vista desde la perspectiva humana. La imagen real de Judas. La entrada al infierno. Una imagen que representaba a todos los humanos que habían pactado con el diablo. La imagen del anticristo en su segunda venida. Pero ¿y bien? ¿Qué pasó con la 13ª de sus últimas obras? ¿Con qué materiales la pintó? Ya se dijo que Henri no podría seguir viviendo tras su crimen, así que se suicidó, pero de una forma horrenda y terriblemente lenta.
Primero se drogó para resistir el dolor y conservar la lucidez, y después se cortó a sí mismo, en tantas partes, y con cortes tan profundos, que con total seguridad moriría desangrado antes del amanecer. Así, en sus últimos momentos, Henry era un ser monstruoso y penoso, que tenía expuestas las vísceras, y metía el pincel en sus heridas, se arrancaba tiras de piel, e incluso trozos de carne, todo a fin de sacar de su cuerpo agonizante materiales para terminar el último cuadro. Fue difícil, pero Henry terminó todo antes de que la muerte le arrebatara el pincel. La obra, grande, misteriosa y aterradora, está colgada en la misma sala que las otras 12, pero volteada y con un letrero en 3 idiomas. En la mitad, letras en latín, arriba, escritura en el supuesto idioma de los serafines, abajo, runas demoníacas. Lo que está en latín, lo único inteligible, dice algo que traducido al español significa, no tocar. Sobre la naturaleza de esta última obra, únicamente se sabe que es un tipo de collage, y que el alma de Beauchamp está vinculada a ella, por lo que sigue penando en el piso del bar que esta noche conociste, un piso que fue suyo, y donde todavía permanece oculta la galería en que mató a las niñas y colgó sus últimas obras. Entonces, ahora que estás allí, ¿intentarías buscar la entrada secreta a la galería? Si entras, si ves la 13ª obra, si vuelves para contarlo, no olvides decirnos qué fue lo que viste, porque habrás sido el primero en volver para contarlo. ¿No sabes cómo encontrar la entrada? ¿Te queda algo en la botella? ¿Quisieras probar a buscarla? ¿Quizás con una copa de absenta? Recuerdo, cuando trabajaba en la estación de radio de mi facultad. Era costumbre hablar sobre los eventos del campus, cualquier novedad en la ciudad y también complacíamos a los estudiantes que nos pedían canciones, sorprendentemente la facultad lo permitía. Recuerdo que hubo una época en que los estudiantes llamaban repetidas veces al programa solicitando una canción titulada See You After Bay, una pegajosa canción pop interpretada por una banda que solo había tenido éxito con aquel hit, llamada Simetria y con el peor nombre para un grupo de música que jamás había escuchado. Pero era uno de los más grandes éxitos en torno a octubre y noviembre de 2008. Como uno de los DJs del campus, me tocó reproducir aquella canción unas 1000 veces en ese par de meses. La escuchaba en todos los lugares a donde iba, tiendas, gasolineras, en las estaciones de radio de verdad, y creo que incluso llegué a verla en MTV. Había algo raro con esta canción, pero no puedo recordarlo con precisión. Tuve que buscar en Google el nombre de la pista y de la banda, pero no encontré ningún resultado. Ni siquiera en YouTube pude encontrar algo al respecto. Frecuento un grupo de alumnos de aquella generación, y me atreví a publicar un mensaje preguntando si alguien recordaba la canción. La publicación recibió algunos likes y varias personas empezaron a hablarme por inbox, contándome las cosas que recordaban de aquel misterioso hit, de la banda Simetria y con. Una mujer me escribió que no podía recordar muy bien cómo iba, pero que la letra era extraña y poco convencional. Otro colega me dijo que era tan pegajosa que se le quedó en la cabeza durante semanas. Pasó una semana desde que hice la publicación en el grupo de alumnos, y entonces recibí un mensaje de un sujeto llamado Matt, que vivía en el cuarto contiguo a mi dormitorio en aquella época. Me envió un mensaje privado preguntando si había encontrado algo relacionado con la canción. Le dije que no. Me respondió que no tenía más que vagos recuerdos de aquella canción. Aquí está el mensaje íntegro. Viejo, no escucho esa canción desde aquel año. Paul, mi compañero, solía ponerla en el cuarto todo el tiempo. No la recuerdo específicamente, pero no era la típica canción de pop, y todo el mundo la amaba. Yo la odiaba. Pero Paul, de verdad, la amaba, siempre estaba cantándola. Hasta que un día nunca más volví a escuchar la canción y Paul empezó a actuar de una forma extraña. Era un tipo fiestero y animado, pero en aquella época se volvió totalmente depresivo. Un día le pregunté cuál era el problema, y me dijo que no podía sacarse aquella canción de la cabeza, y que se había ido para siempre y nunca más la volvería a escuchar.
No sé si lo sabes, amigo, pero Paul sigue mal, no tiene empleo, no tiene novia, casi nunca habla con otras personas. A veces le envío mensajes y lo único que me responde es lo mucho que extraña el 2008, cuando la vida era buena. Está en el grupo de alumnos, y sé que vio tu publicación, me preocupa el cómo pueda reaccionar. ¿Podrías hablar con él? Después envió un mensaje a Paul, preguntando cómo estaba. Oye Paul, tiempo de no saber de ti, amigo. ¿Cómo has estado? Sal. Oye, qué bueno hablar contigo. ¿Cómo estás, viejo? Estoy por irme, pero estoy bien. Qué bueno. Vi que publicaste algo en el grupo de alumnos. Viejo, aquella canción era mi vida. La extraño tanto, no puedo creer que haya desaparecido. Bueno, estoy seguro de que tarde o temprano alguien la encontrará. No, colega. Eso ya fue. Así es como funcionan las cosas en el mundo, las cosas vienen y van. Se convirtió en una canción tan viva, y ahora está muerta. Viejo, la extraño tanto. Aquello sí que era mi vida. ¿Qué? Sé que me comporto de forma extraña, mas siempre me dijo que debía buscar ayuda, pero no es cierto. Yo solo necesito escuchar la canción completa una vez más. Y es triste saber que nunca lo podré hacer. Aquello me asustó un poco, entonces abandoné la conversación y pasé a una breve charla sin sentido hasta que tuvo que salir. La noche siguiente, 24 horas después de nuestra conversación, regresé del trabajo y vi varios perfiles con la imagen de un listón negro que publicaban condolencias. Paul se había quitado la vida aquel día. Me horroricé al enterarme de que lo había hecho acuchillándose el rostro en repetidas ocasiones para suicidarse. Y saber que fui una de las últimas personas con las que habló me hizo sentir peor. Matt me envió un mensaje aquel día. La culpa fue de la canción. Lo siento mucho. Sal, no te culpes. Pensándolo bien, no fue de muy buen gusto, pero en aquel momento pensé que sería genial encontrar, de alguna forma, See You After Bay, y ponerla en su muro. Como si fuera el punto final de aquella historia. Pasé la semana siguiente preguntando en Yahoo Respuestas, en foros de música y comentando en videoclips de música pop del 2008. Nadie tenía nada que decir sobre la canción. Puse mi correo electrónico junto con algunos comentarios, pero no había recibido nada hasta ayer por la noche, 13 de enero de 2016. En mi bandeja de entrada había un mensaje de una tal, Brett Hoskins. En el asunto ponía música de la banda Symmetry Icon. Adjunto al correo había un archivo en MP3, y en el texto podía leerse lo siguiente. Hola Sal, vi tu publicación, solicitando información sobre la canción de Symmetry con See You After Bay. Creí que lo mejor era enviarte un email para dejar las cosas claras y quizá lograr que desistas en tu búsqueda. Te envío esto con la esperanza de que guardes discreción. Aunque no existan muchas personas que recuerden esta canción, aquellos que la recuerdan pueden encontrarse con esto y volverse locos. Pero tú pareces una buena persona y no queremos que hagas algo de lo que puedas arrepentirte después. Symmetry fue una banda integrada por 3 jóvenes que inició en 2007 y lanzó un álbum en 2008. Resulta difícil creer que el 2008 fue hace una década, pero seguramente debes recordar que la música pop estaba al alza en aquellos tiempos, eran pegajosas, no muy técnicas, llenas de energía pero no al punto de ser hardcore en los beats. En resumen, beats electrónicos tontos. Si le echas una mirada al top 100 de Billboard de aquel año, entenderás de lo que hablo. Bueno, como sea, yo trabajaba medio turno como ingeniera para una pequeña disquera que intentaba encontrar el hit de aquel año. Creyeron que habían tenido suerte con Symmetry, pues el grupo era muy talentoso, especialmente al ser tan jóvenes todos, tenían alrededor de 20 años. Era muy loca la forma en que lograban manipular los instrumentos, jugar un poco con los ritmos y sacar una canción pegajosa o cualquier otra cosa que la disquera pidiera. Aunque la disquera contrató a Symmetry, su manager fue contratado de forma particular debido a una especie de acuerdo. Este sujeto era la personificación del empresario malvado, parecía una especie de Catrín psicópata. Sin embargo, era muy allegado a los miembros de la banda, y ellos no querían prescindir de sus servicios, sin importar las maravillosas ofertas que la disquera hiciera. En cada grabación y reunión, aquel sujeto raro estaba presente, susurrando al oído a la banda. Parecía que por cualquier cosa que hacían él daba su opinión, la decisión final siempre era de él. De hecho, la banda reconocía que la mayor parte de las ideas de letras de sus canciones venían de él.
Entonces, un día la banda perdió un ensayo porque la novia del vocalista principal sufrió un accidente automovilístico que le desfiguró totalmente el rostro. Yo había visto a la chica antes, era absolutamente hermosa, pero después del accidente se había transformado en un monstruo. Había perdido el ojo derecho, los labios y la frente se había ido hacia adentro. Había quedado horrible y él ya lo sabía, desafortunadamente se suicidó días después, pero no sé exactamente cómo. Todos en el estudio se mostraron muy apenados. El vocalista principal de la banda, Andrew, quedó devastado. Hablamos de que podía tomarse un tiempo de descanso, pero al día siguiente se apareció con una nueva canción que la misma banda había escrito. Habían enviado a su manager al caño. Cuando le preguntamos que dónde estaba, Andrew se limitó a responder que se joda. La canción que habían llevado era See You After Babe, algo que Andrew había escrito en homenaje a su novia desfigurada. Era cautivante y acelerada, pero totalmente diferente a todo lo que la banda había grabado. Nos entregaron la letra, y casi nos caemos de espaldas cuando la leímos. Tengo una copia conmigo desde hace años. Just wanted to be a big name for you, but I got caught up in this craziness without you. We made a deal with him, he said he'd rise us up in exchange for something small, but he took your But he took your But he took your First it was just little things, and then it came to this. I didn't think he'd take something that I'd actually miss, but he took your But he took your But he took your It wasn't an accident, I'm so sorry. I'll see you after, babe. But it took your But it took your But it took your Un poco depresivo, ¿verdad? Así lo creímos. Es más, el coro original eran solo 4 palabras en una frase incompleta seguidas por un riff de 4 notas, por lo que dudamos de su potencial. Pese a eso grabamos la canción, la editamos, y la mandamos a las altas cúpulas de la música, a quienes les encantó, y dijeron que la canción tenía todo para ser un gran éxito. La enviamos a diversas estaciones de radio famosas, que reprodujeron la canción como cualquier otra. Tras una semana, algunos DJs solicitaron entrevistas con Symmetry.com, pero ellos no querían involucrarse con la prensa. Cierto día, durante una grabación, su terrible manager irrumpió en el estudio y empezó a gritarle a la banda, y especialmente a Andrew por haber lanzado una canción sin su consentimiento. Andrew le devolvió los gritos, diciéndole que no lo deseaba más allí, que solo quería componer música y no ser arrastrado a algo tan serio. El manager estaba furioso, decía que la banda no sería nada sin él y que Andrew había hecho el acuerdo en primer lugar. Recuerdo específicamente a Andrew diciendo, se suponía que solo sería nuestra sangre y de nadie más. El manager salió del estudio hecho una bomba de tiempo, a punto de detonar, vociferando que arruinaría la música de la banda por aquel acto. Dijo que haría que todos aquellos a los que les gustara la canción terminaran como la novia de Andrew. Esa fue la última vez que vimos a aquel sujeto. Después de esta pelea, la cosa más extraña de la que fui testigo en la industria musical fue el efecto que provocó esta canción. La gente empezó a obsesionarse con ella. Incluso las grandes empresas querían comprar los derechos de autor para ponerla en su propaganda. Durante un mes, la escuchamos incesantemente en todas las estaciones.
De repente, recibimos llamadas de las estaciones de radio diciendo que los radioescuchas actuaban de forma extraña debido a la canción, era la única que pedían y llamaban constantemente para escucharla. Un día y en específico llamaba todos los días, a veces más de una vez por día, solicitando conocer a la banda y conversar sobre la canción que cambiaba vidas. Incluso nos dejó un mensaje de voz gritando y amenazando con que tenía que conversar con la banda. Aquello empezó a asustar a los dueños de la disquera. Estos ahora recibían llamadas, amenazas de muerte y todo tipo de cosas gracias a una maldita canción de pop. Era como una droga. Symmetricon desapareció de la faz de la tierra, no volvieron a responder a nuestras llamadas. Después, la disquera y sus dueños recibieron la visita de agentes del gobierno que querían ver si todo estaba bien en el lugar. Nuestro director financiero fue entrevistado sobre la naturaleza de la pista y mencionaron que algo extraño sucedía a las personas que se exponían demasiado a la canción. Nunca supe exactamente lo que mencionaron al director, pero el rumor era que algunas personas se estaban suicidando porque no lograban sacarse la canción de la cabeza. Afectaba a algunas personas más que a otras, pero aquellos que cometieron suicidio lo hicieron de una forma específica, lo que terminó asustando a la disquera y haciendo que retiraran la canción de circulación. Con la ayuda de los sujetos del gobierno, la disquera retiró See You After the Eve del aire y también eliminó cualquier vestigio de su existencia. El equipo nunca supo exactamente por qué, pero en lo que restó del 2008, escuchamos historias de agentes federales interviniendo estaciones de radio, obligando a los DJs a que dejaran de reproducir la canción, e incluso llegaron a arrestar a algunos que insistían en hacerlo. Como si todo esto no fuera lo suficientemente perturbador, nos enteramos que los 3 miembros de Symmetricon se habían suicidado poco después de que la canción fuera retirada del aire. Supuestamente se cortaron el rostro con trozos enormes de cristal y sangraron hasta morir. Dejaron una nota diciendo que nunca lograrían hacer algo tan bueno como See You After the Eve, y que ni siquiera lo querían intentar. También decían que eran perseguidos por la canción y que usaron los trozos de cristal para desenterrarla de su mente. No sé si crees en lo sobrenatural, pero la canción no puede encontrarse en ningún lugar por un motivo sombrío. Es algún tipo de brujería que hace que las personas se lastimen. Sé que quieres hacer eso por tu amigo, siento mucho tu pérdida, pero confía en mí cuando te digo que jamás encontrarás la canción completa. Esa porquería está enterrada para siempre. Durante algunos años, tuvimos la obligación de informar a la disquera si escuchábamos la canción ser reproducida en algún lugar. Yo la escuché en un probador de una tienda de ropa a mediados del 2010. La grabé con el celular con la intención de mostrárselo a mis jefes, pero nunca tuve la oportunidad. Ese tema no se ha vuelto a discutir desde hace años y nunca más la llegué a escuchar desde aquel día. A veces me gusta reproducirla de vez en cuando y pensar en las cosas que sucederían. Mi grabación está adjunta en el correo. Perdóname por la tos en el audio. Habría sido bueno escucharla entera, pero, honestamente, me dio mucho miedo quedarme hasta el final. Escúchala un par de veces y no vuelvas a abrir el archivo. Empieza a ponerse extraña cuando la escuches repetidamente. Ten mucho cuidado. Y si un día escuchas la canción completa en público, huye lo más rápido posible del lugar. Como ya dije, no sé lo que tú creas, pero tengo la certeza de que Symmetricon hizo un pacto con el diablo, y esta canción es el castigo por haber roto el contrato. Buena suerte. Brett Hoskins. Bajé el archivo y lo reproduje inmediatamente. La reconocí en el instante en que inició. No tengo idea de si Hoskins estaba diciendo la verdad o no, así que publiqué un fragmento de la canción en YouTube y se la envié a algunos amigos para confirmarlo. Todos concordaron en que esa era la canción, incluso Matt. ¿Alguien más recuerda See You After the Eve de 2008? Yo. Solo necesito escuchar la canción completa una vez más. Y es triste saber que nunca lo podré hacer.
took your